La construcción de un yo interior, de una conciencia moral, jugó en ello un papel central. Y en la construcción de esa conciencia moral, el miedo a las enfermedades físicas y morales fue esencial para la interiorización del imperativo ético. El proceso de medicalización que describimos se tradujo en varias orientaciones o estrategias, entre ellas las del alienismo y el higienismo. Estas estrategias médico-jurídicas valorizaron e instrumentalizaron la dimensión del espacio, respectivamente el espacio cerrado y el espacio abierto de los intercambios. El alienismo se aplicó al diseño de espacios de encierro, valorados como agentes de educación, curación y regeneración, con un modelo eminentemente. Dicho modelo se trasladó al régimen de prisiones, depósitos de mendigos y contraventores, manicomios, instituciones de minoridad, etc. El higienismo, complementariamente, fue la extensión de estas estrategias al espacio abierto, al espacio público, donde concurre la población sana y laboriosa, es decir, normal. La progresiva extensión de las estrategias, reglamentaciones y agencias del Estado alcanzó bajo su jurisdicción el diseño urbanístico, de calles y cursos cloacales, y la regulación en la construcción de edificios de viviendas y de plazas y espacios públicos, y de la privacidad. El modelo higienista y el correccional tuvieron su esplendor a nivel internacional entre los años 1930 y 1950. Sus propuestas fueron en buena medida la matriz de políticas públicas emprendidas durante el estado de bienestar. La contraparte de este proceso de normalización social fue la difusión, a nivel tanto de las regulaciones públicas como del sentido común, de la discriminación de aquello que la clasificación incluía en el oscuro espacio de la degeneración y la desviación social. Entraban en este espectro tanto la prevención de enfermedades, la sanción de los problemas de aprendizaje y conducta en la escuela, la disolución familiar o el descuido de los hijos, e incluso las faltas de modales y el aspecto exterior. Los inmigrantes que llegaban al país, a imagen de las familias aristocráticas tradicionales, internalizarían estos criterios de juicio y prejuicio, de conducta, vestimenta e higiene, que devenían signos de distinción y pertenencia a la gente decente, constitutiva de una cuasi raza, opuesta a los otros de los criollos y poblaciones originarias, en una forma de larvado o abierto racismo. La raza argentina se constituyó en un horizonte a lograr, raza que no tenía en todo caso una marca étnica. La cuestión social, como hemos visto, surgió originalmente en el siglo XIX en el marco de desarrollo del comercio, la industria y la urbanización, encuadrada en las estrategias de construcción de un poder de Estado y una nación, avivada en sus términos más dramáticos por la reacción conservadora frente a la inmigración y las primeras manifestaciones del pauperismo y luego, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, frente a las demandas populares de participación política, y por derecho al trabajo. Los sucesos de la Semana Trágica de enero de 1919 y la Patagonia rebelde entre 1920 y 1921, represión feroz de obreros en reclamo de derechos por parte ya del gobierno civil democrático de Irigoyen. Este marco histórico de crisis sistémica del capitalismo está en el golpe militar de Uriburu,
que puso fin al gobierno democrático radical e inauguró una serie tristemente larga y duradera de golpes militares y gobiernos de facto en la historia argentina. En el contexto del debate de ideas en la época de entreguerras, en las décadas de los 20 y los 30, acontecimientos como la Guerra Mundial y la crisis capitalista parecían inaugurar una suerte de crisis civilizatoria, de cuestionamiento del paradigma del progreso asociado a la modernidad y de un pesimismo generalizado a nivel mundial y, en particular, el descrédito y la aparición de cuestionamientos al liberalismo y el positivismo. Esta atmósfera de crisis y desazón en nuestro país tuvo por ejemplo su expresión, más allá del debate académico o filosófico, en letras de tangos que devendrían clásicos del género, como las del gran compositor Enrique Santos Discépolo, Sira, 1930, y Cambalache, 1935. U otras muy conocidas como el tango Pan, letra de Celedonio Flores, 1932. O Al mundo le falta un tornillo, letra de Enrique Cadícamo, 1933. Volviendo a la caracterización de la crisis y el debate ideológico de entreguerras. En la Argentina la crisis del liberalismo se expresó a nivel político, en el auge de un nacionalismo conservador, crítico tanto del liberalismo como del socialismo, y con fuerte desconfianza respecto de las masas. Los nacionalistas de la década de los 30 ejercieron una crítica de la democracia, frente a la cual reivindicaban un orden social jerárquico en el que el gobierno político expresara las facciones sociales organizadas de modo corporativista, y no a todos los ciudadanos por igual, que sumados como individuos en la masa solo podían fundar una tiranía de las mayorías. La llamada década infame, inaugurada con el golpe militar de 1930, se caracterizó en lo político por el auge de las ideologías ya descritas, del nacionalismo y por el fraude electoral, la represión de los opositores y la corrupción generalizada, el filofascismo y la simpatía con las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, no impidieron, sin embargo, las concesiones a Gran Bretaña en materia comercial, el Pacto Rocaron-Siman, y de control de transportes. En el plano económico, la crisis mundial y el aislacionismo comercial de las grandes potencias auspiciaron a nivel local un proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, y un mayor dirigismo de la política económica con la creación del Banco Central junto a muchos organismos estatales reguladores, como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes y empresas públicas. El modelo ISI de capital intensivo requeriría ingentes cantidades de mano de obra, que fueron aportadas por las corrientes de migración interna que tuvieron su primer apogeo en esta época, desde las provincias más pobres del norte hacia los centros urbanos más importantes del país. El consecuente desarrollo del sector industrial llegaría en 1943 a superar por primera vez al sector de la economía agropecuaria, y sería la base de una transformación mayor del sistema social y político. Estas transformaciones de la matriz económica industrial y los cambios y movimientos poblacionales impactaron dramáticamente en las ciudades, y de la realidad de los viejos conventillos dentro del espacio urbano pasaríamos hacia mediados del siglo XX a la nueva imagen de las villas miseria agigantadas en los bordes de la trama urbana, lo que a la vez agitaba en la población nuevos miedos y suponía nuevas formas de la cuestión social.
Si a comienzos del siglo la oligarquía manifestaba su desdén elitista y su temor por la epidemia de las masas, promediando el siglo serían ahora las clases medias urbanas las que revelarían su discriminación y temor frente a la invasión de los cabecitas negras. El ascenso de Juan Domingo Perón, de secretario de Trabajo y Previsión a la presidencia de la Nación en el año 1946 y, aún antes, la irrupción de las masas en la Plaza de Mayo para exigir su liberación el 17 de octubre de 1945 son los hitos que marcan el nacimiento del peronismo y, con él, un proceso de transformación fundamental en la historia argentina.